problema, ¿no? Que existen varias microempresas en el Distrito Metropolitano de Quito que no tienen control sobre las cuentas de ingresos y gastos de sus negocios, en donde por falta de herramientas adecuadas y o estas sean ya obsoletas o sus sistemas no estén actualizados y por tal motivo no puedan realizar el buen manejo de sus finanzas comerciales y esto no les permite poder generar una rentabilidad apropiada solo por el mal manejo financiero. Entonces, nuestro tema propuesto es la implementación de un sistema financiero que mejore el funcionamiento. Sí, Perdón, esa es la... Sí. pero no estamos viendo el tema. El tema recién es sujeto de análisis de esta clase. ¿Ya? Solamente es el problema. Entonces, el problema sería, bueno, entonces la parte de arriba es el problema. Es el planteamiento, ¿no? Existen varias microempresas que no tienen control sobre las cuentas de ingresos y gastos. Ahora, ¿cómo sabemos de dónde saca esa información de que existen varias microempresas con esa falencia? Bueno, consideramos que como las microempresas no todas tienen un sistema tanto financiero como contable, por ello no fue tanto la información que buscamos, sino más bien cómo nos planteamos, sino buscamos un problema que tendríamos que dar una solución. O sea, ese fue el planteamiento como lo hicimos. De acuerdo, pero acuérdense que ustedes tienen que tener un sustento para lo que dicen. Ya. Si dicen, no hay, las microempresas no tienen, o varias no tienen, tiene que haber una fuente para eso. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa información? Puede haber un análisis de alguna institución, de una universidad, de una consultora, alguna estadística que diga eso, que sea máximo 2 años atrás. Tiene que haber un sustento de esa para que puedan afirmar, ¿sí? O si es que es una suposición de ustedes, deben poner eso, ¿no? De nuestra experiencia, algo así como de nuestra experiencia profesional, vemos que varias microempresas del Distrito Metropolitano, algo por el estilo, pero siempre tiene que haber un sustento, o sea, un origen de esa información. Ya. Buenas noches, profe. Yo soy parte del grupo de Alejandra. Ajá. En el caso, claro, no hay una información donde obtuvimos esto, sino fue una hipótesis que podemos tener nosotros, una idea. Entonces, para eso tendríamos que anteponer esas palabras. Suponemos que existen. Sí. Las hipótesis, aún las hipótesis tienen que nacer de algo. ¿Sí? Pero estaría bien que pongamos eso de que suponemos. Porque se supone o se... Yo lo que les sugiero es que sí hay información sobre esto. ¿Sí? Si ustedes entran en el internet y ponen ahí, yo que sé, desarrollo microempresas con... a ver, es que miren, hay una cuestión aquí que estoy viendo. Dice, existen varias microempresas que no tienen control sobre las cuentas, ingresos y gastos. Las microempresas deben tener por ley y normativa tributaria un detalle de ingresos y gastos. Si no, ¿cómo reportan? Una microempresa tiene que estar registrada con SURUC, ¿no es cierto? Disculpe, pero tal vez puede ser en vez de las microempresas, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Bueno, o sea, en realidad todas deben llevar su reporte de ingresos y gastos, ¿no? Así es, exactamente. Pero entonces, claro, vemos si ponemos eso, ya partimos de un supuesto que no es así, porque significa que estarían, hay varias negocios, digamos, no tanto microempresas, sino negocios, porque las microempresas tienen que tener un reporte, ¿no es cierto? Incluso un reporte contable. Entonces, si ponemos eso, estamos diciendo que están evadiendo la parte tributaria, incumpliendo. Ya. Bueno, tal vez si lo tomamos de otra manera y lo podemos poner, en vez de microempresas, no negocios. Varios negocios familiares, personales, ¿sí? Exactamente. Pero también, aún así, tienen que tener ingresos y gastos. Pero al no ser obligados, tal vez no lo lleven. Pero tienen que por tener, informalidad. pero tienen que tener un RUC. Sí, pero hay no muchas trabajar. Empresas o negocios familiares que son, sí, aunque tengan RUC, pueden ser más informales, entonces no lo llevan con un sistema contable.
ustedes son contadores, ¿no es cierto? Sí. Yo no. Ustedes deben saber eso. Todos los negocios deben tener un RUC, aunque sean negocios personales, absolutamente todos. Aquellos que no Profe. tienen un RUC no son formales y por lo tanto estarían fuera de la ley. Ah, no, claro, los negocios. Todos. No, Incluso pero los hablando de los personales. negocios como son, digamos, personas naturales no obligadas, a veces al no ser obligadas a llevar la contabilidad, pues no necesariamente llevan sus cuentas de ingresos y gastos, A el ver, cual deberían, pero no, como ojo, no reportan eso. yo les insisto, unas personas que no están obligadas a llevar contabilidad, tienen que tener su RUC, ¿verdad? Ah, no, eso sí. Ya. Y al tener su RUC, la ley dice que deben tener un detalle de ingresos y gastos. No dice que te lleva contabilidad, sino ingresos y gastos. Y en función de eso, tienen que declarar, aunque declaren en cero. ¿Por qué? Porque van a generar IVAs, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tienen que declarar. Pero, disculpe, tal vez a lo que nosotros planteamos, el problema es que no llevan el control, o sea que un control adecuado a los ingresos y Ah, gastos. entonces ahí hay que poner eso. No tienen un control adecuado de sus cuentas de ingresos y gastos. Por tal motivo es lo que no reflejan o no hacen que su rentabilidad sea apropiada. Bueno, es la idea que queremos Sí, 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 no, darle al yo problema. les entiendo, pero tenemos que alinearnos exactamente Ay, ay. a la normativa y y al detalle, al conocimiento teórico formal. ¿Sí? Sería la de... Porque fíjense, ustedes ahorita hay que hacer algunos cambios. Primero, microempresas no, porque las microempresas tienen que tener contabilidad, ¿no es cierto? sí, sí. Ingresos, dice, no Un tienen control control de ingresos y adecuado. gastos, tienen que tener. Por lo tanto, hay que poner, no tienen un control adecuado. Ya. ¿Sí? Ujú. Y ahí tienen que poner de nuestra experiencia y revisión como profesionales de la contabilidad, hemos visto que muchos casos no tienen las cuentas de ingresos y gastos de una forma adecuada. Ay, ya. ¿Sí? Sí. Por tanto, dice, la falta de las herramientas, de esta herramienta, ¿qué dice? Por la falta de las herramientas adecuadas y o ya sean Estas- obsoletas. Ujú. Obsoletas no, porque obsoletas significa que son antiguas, que ya no sirven. Sí, cuidado con utilizar las palabras adecuadas. Obsoleta significa que ya no sirve que el sistema, ¿de acuerdo? Ujú. Sino herramientas adecuadas y o estas sean, o sus sistemas no estén actualizados. Ahora, la otra cosa es que ustedes pongan que las microempresas no llevan su control, no solo de ingresos y gastos, sino su control contable adecuado porque ahí sí, sus herramientas son obsoletas o no están actualizados. Ya. Ahí sí, pero ya eviten eso de ingresos y gastos, ¿de acuerdo? En los dos casos. Por tal motivo no pueden realizar un buen manejo de sus sistemas financieros. No es un buen manejo, sino una buena administración. ¿Sí? Ya, Perfecto, ahí nos queda mucho más concreto. Una buena administración de sus finanzas nomás. Comerciales no hace falta. Y esto no les permite generar una rentabilidad apropiada solo por el manejo financiero. En vez de todo eso, le pueden poner, siendo esto, la causa de que los negocios no prosperen adecuadamente o incluso tengan que cerrar. listo, pero O, Gracias, sim- profe. o sim- o esas sim- serían o las... simplemente le ponen para generar una rentabilidad apropiada. Hasta ahí, punto. Lo demás le borra. Ok. Muy bien. Ahora, acuérdense que esta es la concreción del problema, pero falta el planteamiento, ¿no? Entonces, acuérdense de ese ejemplo que vimos, de esa cuestión que vimos de salud y medicina.
hay una parte de arriba que indica en dónde está centrada el conocimiento. Entonces, ahí ponen primero de la revisión de la experiencia y busquen en el internet, van a encontrar la estadística, estoy seguro que sí. Revisando se indica que en el distrito de aquí todas las microempresas formales son tal porcentaje y las informales son tal porcentaje, cosas de esas, ¿no? Luego ponen esta parte y finalmente, ¿cuál es el problema? El problema concreto que ustedes van a averiguar. Porque aquí no me dice, aquí me dice que hay un problema, pero no me dicen que van a averiguar. Claro, es eso el planteamiento nomás de... El Ajá. problema sería el mal manejo contable financiero de los negocios. No. O ¿Cómo van a averiguar eso? eso ya tocaría hablar, como usted dice, si hay alguna página donde nos identifique que la... No, ¿cómo van a investigar, me refiero? O sea, ustedes tienen que hacer una investigación de esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a investigar? El número de empresas, el porcentaje de empresas, ¿Cuántos negocios están en la ciudad de Quito? ¿O podemos delimitar solo a un sector? exactamente. Delimitan a un sector, a un tipo de negocio. ¿Sí? Delimiten primero eso, porque hablar del distrito metropolitano es amplísimo. ¿Eso ya le delimitamos ya para la formulación del problema o para el planteamiento mismo? No, para el planteamiento mismo. Ah, ya. Y, a ver, ¿y las preguntas? Las preguntas, Las preguntas que hicieron para poder delimitar el problema, para poder hacer el planteamiento formal del problema, ¿no las hicieron? pues, no saltó eso, profe. Ajá, ahora, Ujú. ¿qué preguntas podrían ser, por ejemplo? Eh, con, a, a ver, ¿a quién está dirigido el problema o cuáles son los No, perjudicados con ese no, problema? no, no. Planteen la pregunta. ¿Cuántas personas son del grupo? 3. Ya, les había dicho, hagan una lluvia de ideas una lluvia de preguntas, en esta cosa más que lluvia de ideas, una lluvia de preguntas entre los tres, luego unifiquen preguntas similares y luego concreten de acuerdo a las preguntas que salen que podrían desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces podría ser, una pregunta es, ¿qué porcentaje porque es el qué, ¿no es cierto? Acuérdense, el qué, el por qué, el cómo. ¿Qué porcentaje de las empresas, de las microempresas del Distrito Metropolitano de Quito eh, no tienen un sistema de control financiero adecuado? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué consecuencias eh, tiene en las microempresas el no tener un sistema de control adecuado? ¿Sí? ¿Qué otra pregunta puede haber? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué importancia tiene Control adecuado. No, la importancia no, porque acuérdense los errores que se pueden presentar en las preguntas. ¿Qué importancia tiene? O sea, sabemos que es importante. O sea, ahí está la respuesta. Sí, sabemos. Sabemos que es importante porque tiene que cumplir con la ley. ¿No es cierto? Entonces la respuesta sería, sí es importante. La otra es, ¿por qué? ¿Por qué las microempresas que no, por qué muchas de las microempresas del Distrito Metropolitano de Quito no tienen un control adecuado de sus finanzas? O un sistema adecuado de control de sus finanzas. La otra es la razón, el otro es qué, ahora es por qué. ¿Sí?
¿Qué más? ¿Qué vimos? El qué, el por qué y el cómo. ¿Se ¿Cómo? acuerdan? En el cómo podría ser una pregunta. ¿Cómo los negocios están llevando su control contable y financiero en este momento? No, porque porque ustedes ya dicen que algunas ya están con esto. El cómo, o sea, solo piensen en la amplitud en las que entrarían en la investigación. Si ustedes dicen cómo, significa que tendrían que ir con la muestra que saquen, de empresa en empresa, a decir, que ustedes vayan y averigüen y digan, a ver, ¿cómo llevan ustedes? ¿De qué sistema? ¿Qué tipo de contabilidad tienen? ¿Tienen costos o no tienen costos? ¿Qué tipo de análisis financiero hacen? Y no les van a dar esa información. ¿No es cierto? Ujú. No les van a dar. ¿Y ahí cómo podríamos plantearle, profe? En el cómo. Les pregunto. El problema es, miren que el problema es lo que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo las empresas, cómo las microempresas que no llevan sus sistemas de control financiero adecuado pueden formalizar para que sea ventajoso para su negocio? Les estoy dando las respuestas yo, ¿verdad? ¿No? Ujú. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Acuérdense que tienen que tener las tres partes en este sector. El desarrollo del problema, las preguntas y la concreción del problema. ¿Sí? Ujú. Listo. Muchas gracias. A Gracias, usted, profe. profe. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene? ¿Quién más hizo el trabajo, por favor? Bueno, me preocupa que no lo presenten. Yo pensaría que nos íbamos a ir por lo menos una hora con revisiones. Eh, ya, ya ven, el grupo que presentó ya tiene una idea mucho más clara de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, deberíamos manejar esto con un nivel más de desarrollo por parte de ustedes. Si no, al final pueden cometer más errores y como les decía, eh, esta primera parte es lo esencial para todo lo que viene en adelante. ¿Sí? Bueno. Bueno, continuamos entonces. Eh, ¿Cuál es qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora sí, nos vamos a centrar. ¿Por qué no me aparece esto? Ah, ya. Entonces, ahora sí, vamos a determinar el tema. A ver, nosotros podríamos tener una idea, podríamos partir de una idea general. Por favor, los micrófonos. Nosotros alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Les decía, nosotros podemos partir de una idea general de un tema, que al igual que el del ejercicio que hicimos con
No se le escucha, profe. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, y está muy grande la presentación. Está muy grande. Ahí. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ya. Entonces, el tema puede ser... Ingeniero, Sí. El tema puede ser desarrollado igual como un enunciado general que luego de hacer un ejercicio también de revisión, se lo concreta y se lo determina como algo específico. ¿Sí? Entonces, elegir el tema es junto con el problema el elemento central de la investigación que vamos a hacer, ¿no? Ya es ir delimitando el ambiente, el ambiente teórico de conocimiento con el cual nosotros vamos a trabajar. Y tiene que ser bastante claro. Pero antes de continuar, yo quisiera que me digan, ¿cuál ustedes creen que es la diferencia entre el tema y el título? Un tema y un título. Para ir entendiendo un poco más. ¿Qué me dice Priscila Ortega? ¿Se encuentra Priscila, por favor? Erika Saltos. A ver, creo que... Buenas noches. Ya, Erika entonces. O sea, puede ser que el tema puede ser como una idea o ideas. Ya, ¿y el título? Ah, puede ser el título, Cuando pensamos en títulos, si yo le digo un título, ¿en qué pensaría usted? ¿Qué se le viene a la mente? Alejandro. lo que puede ser algo que, la información de un título puede ser la información de algo que vamos a revisar. Yo le digo, Ujú. yo le digo Ingeniero, título. disculpe, me preguntó, pero se escucha súper entrecortado, no se le entiende bonito. Me preguntó a mí ahorita, pero no podía. Ya, pero perdón, estábamos con Erika, ¿no? Y enseguida lo veo. Le decía, cuando hablamos, yo le digo título, ¿qué idea se le viene a la mente? Una introducción de algo que queremos identificar o exponer o tratar. ¿Qué le parece el título de un libro? Por ejemplo, ahí sería, claro, el título sería de algo que queremos, No es una introducción de nada. pero es algo que debemos identificar o exponer, digamos, o en este caso sería el título de una obra. Yo le digo un libro que se llama La libertad que nunca llega. ¿Qué le dice eso? La libertad que nunca llega. Como un título de un libro. ¿Es una idea? ¿O es un tema es como una idea, un pensamiento que queremos expresar? Ya, ok. ¿Quién más alzó la mano? Perdón. Yo, Carlos. Por favor. Ya. Bueno, como título pienso que puede ser el nombre de algo, y el tema es el asunto de lo que se va a tratar. ¿Por qué no ponemos eso en una tesis? Tema, título. Entonces,
En la tesis sí va el título, siempre va el nombre de lo que se va a tratar, la tesis, por eso ese es el título. No, en la tesis va solo el tema. El tema y los objetivos. Ajá. Isabel, El tema sería algo que se va a investigar y el título, el nombre específico de algo. entonces es algo más específico el título y el tema ya me da una amplitud de algo que ya vamos a investigar. Ok, ya vamos acercándonos un poco por ahí. Nelly, por favor. Igual, el título es algo específico y el tema es algo de lo que vamos a hablar en sí, que vamos a estar repitiendo en sí. Por eso es que el ejemplo que usted ponía de la tesis, solo hay tema porque vamos a hablar de un tema en general y vamos a hablar en todos los capítulos de lo mismo. ¿A qué se refiere con algo específico el título? El tema también es específico. Se puede decir que se va a hablar en algo, ¿cómo me puedo expresar? O sea, de una sola cosa. O sea, es algo que debe apuntar directamente a algo particular. Ok, gracias. Inicio. Tal vez puede ser que el tema es tratar de darle solución a un problema, Ya. mientras que el título es algo que no necesariamente tiene que tener un problema para resolver. Pues, o Ok. se diferencia porque eso va en obras literarias o en artículos científicos En el cine también. o alguna novela. Jessica. Sí, bueno, también aquí podría ser que el tema, bueno, que el título es el objetivo con el cual voy a conseguir el desarrollo del tema. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo que en mi tesis decía proyecto de titulación para ingeniería en contabilidad y auditoría. Tema, la implementación del sistema contable en la empresa ABCDX. Ujú. Ujú. Entonces yo más lo veo como que el título es el objetivo que voy a obtener al desarrollar el tema que propuse. Ya, pero en una tesis no hay título y tema. No, yo lo sé, pero es como que en este caso es como que para mí el título es el fin por el cual voy a desarrollar el tema. Ya. Un momentito. Bueno, el título es algo mucho más corto. El título es algo bien corto. Es un enunciado que no necesariamente me dice algo referente a lo que se va a tratar en la obra, en cualquier obra que sea. ¿Sí? Más es un tema de direccionamiento, de marketing, de llamar la atención. Es un resumen bastante corto de lo que puede ser. Por ejemplo, el título del libro que yo les dije hace un momento es de una frase que simplemente una persona lo dijo y se lo menciona al final del libro. Y tomó esa frase como un desarrollo del libro necesariamente. Entonces el título no necesariamente me dice lo que quiere decir me llama la atención y me dice lo que quiere decir el contexto de la obra, de la música, del libro, del teatro, de lo que sea, ¿sí? De la poesía. Me estaba acordando ahora un título que es de algo de un libro que yo compré hace unos años y me llamó la atención por el título, pero yo pensé que era pensé que se trataba de un libro humorístico y resulta que era el libro de un estudio formal sobre la conformación del cerebro. El título se llama, así se llama el libro, por si acaso no es un tema
controversial como para armar aquí. Se llama ¿por qué las mujeres no saben leer mapas y no dejan de hablar? Pensé que era un libro humorístico, es un libro pequeño. Y cuando lo empecé a leer era un estudio realmente de la conformación cerebral del hombre y la mujer. Y no decía cuál era mejor, cuál era peor. ¿Sí? Simplemente era una conformación diferente. Fíjense, el título no me dijo lo que era. El tema es un conjunto de frases. Ya es algo que se desarrolla más allá de un par de enunciados o un enunciado, sino es un conjunto de frases que me dice algo más, que me debe dar un entendimiento sobre el contexto sobre el cual se va a investigar. Ahora sí, en el título no hay nada que se investigue, necesariamente. ¿Sí? Ahora, de una tesis puede salir una obra resumida con un contexto de redacción diferente, que va a tener un título, sí. Eso sí puede ser. De una investigación pueden salir varios títulos, varios artículos, varias obras, ¿sí? Pero el tema me dice todo lo que tiene que tener un contexto de investigación. Veamos esto entonces un poco más en detalle. Entonces dice, no es un inicio cronológico, no necesariamente es, o no es únicamente un inicio cronológico. En la mayoría de los desarrollos de los planes de tesis empieza por el tema, como un enunciado general que se lo va resumiendo y se lo va haciendo mucho más concreto. Y ahí viene otra situación. Cada vez que nosotros vamos a hacer el plan de tesis y vamos avanzando en los pasos que estamos dando, podemos regresar a los anteriores y darle un afinamiento mayor. Siempre. Vimos el problema, planteamos el tema, y ese tema puede ser que nos dé más luces para plantear un problema mucho más concreto. Nos da una o dos preguntas más. ¿De acuerdo? Entonces siempre podemos regresar. Tenemos que regresar a revisar si tiene una concatenación adecuada. Entonces dice, miren, cuando determinamos el tema, estamos decidiendo no solo el área científica a la cual se va a referir la tesis. Hay aspectos concretos, además, que nosotros vamos a proponer investigar. Que puede ser tomar diferentes informaciones de otras áreas de la ciencia que van a ayudarnos a desarrollar el centro de conocimiento con el cual vamos a abarcar en toda esa tesis. Entonces, este señor, que tiene esta obra que se llama Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica, nos dice que la elección del tema de la tesis tiene una importancia fundamental. ¿Sí? Constituye la decisión primaria en la elaboración de la tesis. Nosotros decimos, bueno, pero la decisión primaria es lo que vimos del problema. Decisión primaria en cuanto al contexto de la conformación del plan de tesis, ¿no? Es el punto de partida. Cuando cogemos un plan de tesis, leemos, ya nos vamos teniendo una idea de qué se trata. Lógicamente, las personas que tienen el conocimiento del área en el cual se va a hacer la investigación, ¿no? Y determina además su orientación. Y además condiciona las demás actividades. Porque ya nos dice dónde va a ser, digamos, en qué área de conocimiento, pero nos va a concretar y nos va a decir las condiciones y las actividades con las cuales se va a desarrollar. Hay algunos criterios, entonces, o factores que ayudan a la elección de un tema. Y hacemos el mismo esquema de preguntas o el mismo sistema, digamos, la misma metodología de elaboración de preguntas como hicimos en el problema para poder determinar esto, ¿no? Y conviene hacer unas preguntas, ¿como cuáles? ¿Qué conocimientos e informaciones tengo acerca del tema? Si me ocurre un tema, las microempresas y su informalidad en el manejo financiero de Quito, ok, pero ¿de dónde me sale el conocimiento para eso? Por eso les decía, no necesitamos
tener una base de conocimiento previo como para poder afirmar incluso eso, ¿de acuerdo? Que es un problema, pero tenemos que afirmar y decir, pues, ¿de dónde nace eso, no? La otra dice, ¿qué desarrollo profesional he realizado en cuestiones relacionadas con el tema? ¿Por qué? Porque eso me va a dar una amplitud, eso me va a ayudar a ver cuánto más necesito del marco teórico inicial, necesito recopilar del marco teórico inicial para poder desarrollar el tema que yo quiero proponer. Si es la primera vez que lo estoy haciendo, voy a necesitar una información mucho más grande. Si ahí sé algo adicional, esa información adicional me va a servir para continuar con lo que tengo que hacer ahora. Y la información de la que puedo disponer es suficiente y accesible a mis posibilidades o no. Y fíjense lo que dice, ¿no? Primero, si es suficiente. Si no, tengo que ver un poco. ¿Es accesible o no? Y habla de posibilidades. Es que yo necesito recopilar más información para terminar un tema, pero eso me va a costar tiempo, dinero, traslados geográficos, conversar con expertos que de pronto no tengo alcance. Todo eso yo tengo que ir delimitando. Entonces, perdón que utilice el ejemplo del trabajo que pusieron hace un momento, pues hablamos de las microempresas del Distrito Metropolitano de Quito. Lo primero que yo me pregunto es, ¿y cuántas hay en el Distrito Metropolitano de Quito como microempresas? Necesito saber eso. ¿De qué sectores? ¿Cuántas de esas están reportadas dentro de los organismos de control para su control y sus impuestos? No tengo acceso a eso, entonces tengo que ir limitando un poco más. ¿De acuerdo? Para la investigación, si es que para que la investigación no tenga esa amplitud tan grande, como dice aquí, desmedida, ¿no? Demasiado grande para lo que yo quiero hacer y la posibilidad de poder hacerlo, entonces tenemos que cortar ese tema. Uy. Hay que corregir esa falta de ortografía terrible. Hay que cortar el tema, ¿no? Hay que delimitarlo de acuerdo al alcance que yo puedo hacer. No importa. Yo les decía, siempre pensamos en unas tesis inmensas. No, tienen que ser tesis manejables dentro de los espacios de tiempo, economía, conocimiento que tenemos. ¿Ok? ¿Para qué? Para definir con precisión el alcance del estudio. ¿De acuerdo? Y para eso hay que someter el tema incluso en una serie de análisis para poder configurarlo de una manera adecuada. Héctor Day, en su libro La tesis, cómo orientarse en su elaboración, nos dice, por ejemplo, si pretende estudiar el fenómeno de la globalización de manera más práctica, será que se limite la consideración para evitar una vaguedad o una superficialidad. Al hablar de globalización, ¿qué hablamos? ¿Qué es la globalización? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Qué es la globalización? Eso oímos a cada momento, ¿no es cierto? Al menos en nuestros trabajos y las noticias, por todavía hablamos de la globalización. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿No me ayudan? Alejandra, Es una integración económica en diferentes niveles. ¿solo económica? Económica, tecnológica, de investigación, en todos los niveles. La globalización es una relación que existe entre las diferentes culturas, naciones y pueblos que antes se manejaba. Bueno, es simplemente una relación común entre las diferentes culturas, pueblos y países del mundo. Antes no había hace unos años no había esa globalización, no dependíamos los unos de los otros tan fuertemente como ahora. En todo. Se dice que en el tema ambiental, si una mariposa
vuela en Japón puede causar un tsunami en América. Más o menos ese es el desarrollo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Todo está relacionado. La globalización es la relación que existe. Entonces, si hablamos de una globalización, de una interdependencia general, ¿qué vamos a estudiar? Imagínense en todo el mundo. Entonces, para eso se dice que se aplica un fenómeno, digamos, hay que determinar más hacia una realidad y concentrar más en lo que queremos estudiar. Por ejemplo, el impacto de la globalización en los sectores sociales de la ciudad de Quito, en cuanto a, ¿sí? El impacto de la globalización en sudamericana en la economía del Ecuador en el año 2021. ¿Sí? Entonces es ir concretando, porque si no es demasiadamente amplio. Entonces, para la delimitación hay que ver 4 aspectos fundamentales para poder nosotros delimitar un tema. Primero, el aspecto temático, ¿sí? Hay que ser explícito, hay que ser específico. Aquello que nos interesa formalmente investigar por una idea o un problema concreto que tenemos. Tiene que ser temporal, lo mismo que hablamos del problema, ¿no? El periodo que abarca, época, años, meses, ¿sí? ¿En qué parte del periodo de desarrollo nos vamos a centrar? Tiene que estar en una zona geográfica, aspecto espacial, y tiene que enmarcarse en un aspecto teórico de conocimiento formal. Se explicita la base teórica con que se abordará la investigación. ¿De acuerdo? ¿En qué ámbito? La economía, en las finanzas, en la contabilidad, en la macroeconomía, en el análisis financiero, ¿en qué? ¿De acuerdo? Entonces, para eso también hacemos preguntas. ¿Qué aspectos? Cuando la pregunta es, ¿qué aspectos? Nos referimos a lo temático, a la parte del conocimiento de la ciencia. Cuando hablamos de qué momento, hablamos de lo temporal. ¿En qué lugar? De lo espacial. Y en qué enfoque, lo teórico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Un tema dice, la ideología política de las insurrecciones indígenas en el actual Ecuador en el siglo XVIII. La ideología política es lo teórico. No hablamos solo de derecha e izquierda, ¿no? Hablamos de ideología formal. De las insurrecciones indígenas es lo temático. En el Ecuador actual, lo espacial. Cuando hablamos en el Ecuador actual, ¿qué significará? Desde que el Ecuador se independizó de la Gran Colombia y se formó como un estado aparte. ¿Qué años de eso? ¿Recuerdan? 1830. Perfecto. En el siglo XVIII. Entonces, ¿sí? Si hablamos en el Ecuador actual, en el siglo XVIII, ponemos perdón. Cuando hablamos en el Ecuador actual, hablamos de lo espacial, la parte geográfica. En el siglo XVIII ya hablamos de la parte temporal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí entendieron eso? Esos cuatro aspectos debe tener el tema. La filmografía de Luis Buñuel, automático. Luis Buñuel, productor de cine bastante interesante. En su etapa francesa, lo temporal, porque tiene bastante desarrollo e injerencia de otras culturas en la elaboración de sus producciones, ¿no? Entonces hablamos de la etapa francesa. Desde una perspectiva psicoanalítica, lo teórico. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? Eran 4, son 3. ¿Qué nos falta? Lo espacial. ¿Ah? Lo espacial.
Así es. Entonces, ahí cabe una aclaración. Puede ser un tema que por lógica esté dado uno de los 4 aspectos ya establecidos ahí. ¿Sí? Filmografía de Luis Buñuel. ¿De acuerdo? El señor tiene su desarrollo espacial en una zona y su perspectiva francesa. Las dos se lo puede utilizar, ¿no? Donde él desarrolla y qué tipo de injerencia tiene. ¿De acuerdo? A pesar de que ahí tiene los dos, debería ponerse entre paréntesis los dos, ¿no? Lo temporal y lo espacial. ¿Ok? El otro dice, análisis semiótico de las noticias de la Revolución Liberal, publicadas en la prensa ecuatoriana durante los años 1900 a 1902. Análisis, entonces habla de un análisis. ¿Qué tipo de análisis? Semiótico. En lo teórico. De las noticias de la Revolución Liberal, lo temático. Publicadas en la prensa ecuatoriana, lo espacial. Durante los años 1900 y 2002, lo temporal. ¿Sí? Entonces, hay que revisar los temas que tengan este contexto, ¿no? Y fíjense cómo puede distribuirse el tema, cómo se puede subdividirse un tema para hacerlo más concreto. Por ejemplo, dice lo temático, la Revolución Liberal, lo temporal, durante el gobierno de Eloy Alfaro. Y ahí está también la parte geográfica, porque el gobierno de Eloy Alfaro, ¿en dónde fue? En Ecuador. ¿No es cierto? Viene por lógica eso. Otros factores limitantes, pues puede ser. Ahí pueden salir 4 tesis. La una dice la revolución liberal durante el gobierno de Eloy Alfaro y los conflictos laborales. La revolución liberal durante el gobierno de Eloy Alfaro y el derecho de la mujer. Y su desarrollo, el arte y su desarrollo. La nueva ley de educación ecuatoriana entre 1900 y 1910. ¿Sí? O sea, hablamos de una revolución liberal que pasa durante Eloy Alfaro, pero en estos aspectos. Si no, imagínense estudiar todo el tema de los gobiernos de Eloy Alfaro con todo. ¿Podemos hacer eso? En contexto, no. No tenemos suficiente información, les aseguro, que para hacer una cosa así. ¿Sí? Muy bien. Preguntas sobre el tema. Aprovechen las preguntas, por favor. Ok. Bueno, entonces, si ya tenemos un tema con el problema marcado, lo que tenemos que hacer es justificar esa investigación. ¿Qué significa justificar? Significa demostrar que algo es aceptable o adecuado. Es decir, esta investigación es aceptable, es adecuada, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Sí? Es indicar la causa o el motivo, la razón para acreditar un hecho que queremos investigar. ¿No? Lo que hacemos simplemente por hacerlo, ¿sí? La investigación científica académica tiene que tener esa característica. La justificación, lo que nos ayuda es para dar con argumentos totalmente, dice, convincentes, es decir, reales, formales, lógicos. Las razones sobre las que es necesario llevar a cabo. La razón principal, la justificación es para graduarme. No. Esa es una consecuencia primaria, pero es común para todos, no para el tema que lo van a escoger cada uno. ¿De acuerdo? Así como los beneficios que pueden derivarse de ello. ¿Qué beneficios nos va a desarrollar aquí? Entonces, esta justificación tiene que evidenciar varias cosas. La primera, la conveniencia de hacerlo. ¿Sí? Esa conveniencia es demostrar una utilidad de ese trabajo. Sea en un grupo,
en algún contexto particular que nos va a servir para tomar una decisión incluso, o para nos va a servir para resolver un problema muy, muy concreto. ¿De acuerdo? Entonces, primero, la conveniencia. Segundo, la relevancia social. ¿Quiénes se benefician de esto? Los resultados. ¿Sí? Pueden ser ambientes locales, grupos pequeños, pueden ser un esquema regional o nacional, si es que es el caso de una investigación mucho más grande. ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene eso? El valor teórico. Acuérdense que la investigación tiene que desarrollar y crear nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué tipo de informaciones y conocimientos nuevos va a aportar a lo que nosotros vamos a buscar? ¿Sí? Y la utilidad metodológica, es decir, qué tipo de herramientas, metodología vamos a usar en nuestro buscar conocimiento adicional, ¿no? Incluso se pueden crear nuevos instrumentos de colección de datos y análisis de información, que no necesariamente hacemos dentro de lo conocido como general. Se puede crear nuevas cosas, ¿no? Y además, estudiar a una población o a un grupo de objeto de investigación que sea adecuado. Entonces, con la justificación de la investigación, lo que se pretende es la reflexión acerca del nivel de relevancia, originalidad y contribución científico-práctica. ¿Está claro? Por ejemplo, fíjense aquí, ¿no? Aquí nos ponen un texto donde nos indican o nos desarrollan la justificación de esta investigación. Y dice de esta forma: la presente investigación se justifica porque, una frase así como que general con la que se empieza, constituye una propuesta enfocada en mejorar la calidad científica de la revista Espergesia, teniendo en cuenta las características de presentación, contenido y básicas y de gestión política editorial en función de las características editoriales que propone la Tintex. Es decir, está hablando aquí del desarrollo de una investigación para crear o mejorar una revista de publicación académica. ¿Sí? En el segundo párrafo dice, entonces, ¿a quién nos está diciendo qué es lo que van a hacer? Dice, en este sentido, dicha investigación facilita la organización, pertinencia y viabilidad del proceso editorial de la revista, a partir de la implementación de acciones que sistematizan los procedimientos validados a tener en cuenta para optimizar los índices de calidad mencionados. Ello es muy beneficioso, además, porque mejorará el acceso de investigadores potenciales y con ello la representatividad y alcance internacional de la revista. Fíjense, ¿no? En los dos primeros párrafos nos indica la conveniencia. En el segundo nos habla de la relevancia social, porque habla de que van a haber la posibilidad de que muchos investigadores potenciales accedan a la misma, ¿no? Luego dice, de la misma manera, el sistema de gestión editorial que se propone aporta los procedimientos teóricos, metodológicos y prácticos pertinentes que permiten la autoevaluación de la revista y el plan de mejora como aspecto cardinal previo a la inserción de bases de datos internacionales especializados a mediano y largo plazo. Además, una vez alcanzado el objetivo general de la investigación, será de gran beneficio para todas las partes, especialmente a los colaboradores potenciales de la revista, porque sus publicaciones van a experimentar un mayor posicionamiento a impacto internacional, lo que facilitará el intercambio académico y la producción científica a todos sus niveles. Entonces, en este último párrafo nos dice cuál es el valor teórico, de procedimientos metodológicos y prácticas pertinentes, y la relevancia social también. Se repite la relevancia social en estos dos párrafos. ¿Sí? Y aquí nos dice cuál es la utilidad metodológica y práctica de ese estudio.
una carilla de una hoja y está puesta la justificación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Disculpe, ingeniero. Dígame. Y al momento de hacer la justificación es necesario seguir el orden de lo que solicita. O sea, por ejemplo, primero la conveniencia, luego la relevancia, el valor No, teórico. no. Puede estar en desorden, sin problema. Ya, gracias. Sí, pero lo importante es que eso está descrito, ¿no? ¿Sí? Eh, listo. Si no tiene más preguntas, con esto continuamos. Solamente les pido 2 minutos. Voy a ver un vasito de agua que se me secó. ¿Ok? Un ratito. Listo, ingeniero, no hay problema. Bueno, muchas gracias, perdón. Bueno, si ven esta parte, ¿no? Enfoques de la investigación. Sí. Sí. Aquí nos estamos adelantando un poco a la parte metodológica. Está puesto así en el programa y en el desarrollo para la contestación de sus preguntas y su evaluación. Y por eso lo vamos a ver. Pero es un tema que lo vamos a, digamos, una parte que lo vamos a retomar más específicamente cuando veamos el tema de metodología. ¿Qué es el enfoque? Son las premisas, las formas, los establecimientos de conocimiento con el cual se hace falta para realizar una investigación, ¿no? Es el punto de partida con el cual vamos a manejar una investigación. Toda área o tema que nosotros vamos a hacer podemos verle desde una parte general o desde una parte específica. ¿A qué me refiero? Un aspecto para una persona o para un grupo puede ser muy general, mientras que para un grupo mayor puede ser algo más específico. ¿Sí? Depende de la amplitud que se le dé y el resultado de ese estudio, de ese proyecto, la utilidad que se le dé. ¿De acuerdo? Y con eso nosotros podemos desarrollar qué tipo de enfoque o qué tipo de metodología es la que vamos a utilizar. Sin embargo, la mayoría de enfoques o de metodologías utilizan juntos una serie de estrategias que son relacionadas y que se manejan de una forma casi obligatoria. Primero, se basan en observación y evaluación de fenómenos, ¿sí? Observación no necesariamente quiere decir una revisión visual, sino
el revisar qué es lo que pasa con los fenómenos y una evaluación de eso. ¿Sí? Muchos establecen suposiciones y lógicamente cuando hablamos de hipótesis ponemos suposiciones a partir de la observación que se hizo antes. Por eso hablamos de necesitamos tener un conocimiento teórico anterior. Si es que ya hicimos algo relacionado con el tema anteriormente, esa es la observación que nos va a servir. De lo contrario, el levantamiento de información base como para que podamos entender el alcance del tema. Estas suposiciones tienen que tener un fundamento. No simplemente imaginarnos porque sí. Tienen que tener un fundamento. Y ese fundamento tiene que ser la base teórica. Y eso se lo maneja a través de las pruebas, de los procedimientos de análisis, y con eso se revisan las suposiciones que hemos planteado formalmente antes. ¿De acuerdo? Entonces es hacer pruebas de análisis. Y también pueden salir nuevas evaluaciones o nuevos planteamientos de evaluaciones de observaciones para poder esclarecer y fundamentar o modificar las suposiciones. ¿Sí? Es decir, no solamente vamos a hacer como herramienta la encuesta y ¿cómo era? Y la entrevista, que es lo que siempre repetimos siempre acá. Se nos ocurre hacer de otra forma. ¿Sí? En una prueba de contabilidad, nosotros para desarrollar un ejercicio de control necesitamos crear ciertas o inventarnos ciertas fórmulas de análisis para corroborar lo que nos dice el balance, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tipos de enfoques? Hay varios. Los enfoques de investigación, básicamente aquí nos hablan de lo analítico, lo sintético, lo inductivo, lo deductivo, lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Ok? ¿Qué significa el enfoque analítico? Es descomponer un elemento, es analizar más un elemento. Por ejemplo, vamos a analizar el nivel de endeudamiento o de poco endeudamiento de una empresa. ¿Cómo lo hacemos primero? O de obligaciones que puede tener una empresa más que endeudamiento. ¿Cómo lo hacemos primero? ¿Comparando qué? Activos versus pasivos, ¿no es cierto? Eso lo conocen todos ustedes, creo. Y de acuerdo a eso vemos que si tiene más activos, tiene menos, si es mayor la cantidad de activos que tiene que registra en el balance, tiene menos obligaciones. Si tiene más pasivos, tiene mucho más obligaciones de lo que tiene, ¿no es cierto? Bueno, pero si queremos ser más analíticos, por alguna razón, vamos a descomponer, vamos a desglosar los activos y los pasivos para ver en dónde está el soporte mayor, si es que es el primer caso, si es que hay más activos que pasivos, o el riesgo mayor si nosotros descomponemos los pasivos para ver cuál es el motivo de esas obligaciones mayores que tenemos, ¿no es cierto? Perdón, si alguien no me entiende esta parte, manejo de la parte contable, nos centramos un poquito más en explicar. Pero ahí estamos siendo más analíticos, ¿no es cierto? Descomponemos el elemento de análisis que estamos haciendo ahí. Entonces, por eso en esta frase dice, es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que se estudia para comprender su esencia. Entonces, necesitamos ver de qué está compuesto. Si nosotros hacemos otro tipo de análisis, el desarrollo de un negocio, tenemos un negocio de un almacén que tenemos variados productos. Nosotros necesitamos saber cuál es el producto que más se vende.
Si tenemos un almacén de venta de pinturas, necesitamos saber cuál es la pintura que más se vende. Descomponemos eso para ver en sí cuál es la esencia del negocio en cuanto a la formalidad, al porcentaje que se maneja. ¿Sí? Y con eso podemos desarrollar un poco más. Este enfoque presenta una ventaja bastante grande, fundamental, porque nos revisamos las cosas en función de una acción, de un objeto que se va a manejar, en función de varias variables, como dice aquí, ¿no? Y podemos tener mucho más concreción de lo que estamos manejando. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, la parte sintética, en cambio, aquí ponemos más, aparte de lo que hemos visto antes, tenemos el acoplar el razonamiento de lo que se busca construir con eso. Podemos manejar y podemos entender elementos dispersos que, de acuerdo al razonamiento, lo podemos unificar. A ver, nosotros podemos estudiar cuáles son las razones de deserción escolar en la unidad educativa X, en el nivel de estudios X durante los 2 últimos años. ¿Sí? Entonces, el enfoque sintético nos dice que tenemos que ver varios aspectos, que tenemos que unificarlos ahí. No es solamente uno el que se va a presentar, son varios los aspectos, pero esos aspectos están relacionados entre sí. Podemos decir, por ejemplo, es que hay una desmotivación grande de los docentes y tienen una poca capacidad o poco interés en dar sus clases. Ok, pero ¿qué motiva eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que uno de los motivos es que están mal pagados, tienen un sueldo bajo. Bueno, ok. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, hay una serie de aspectos que se van relacionando y que tenemos que ir razonando para eso, como para poder determinar la cantidad de situaciones que se dan en ese hecho. ¿Sí? Entonces, tenemos que sintetizar eso. Sintetizar significa ese desglose que vimos antes en el analítico, unificarlos como dentro de un problema común, pero que tienen varios aspectos que tenemos que resolver. Por eso dice que en este enfoque sintético lo que se pretende es reconstruir todo. No solamente vemos un aspecto. Si solamente lo topamos uno de ellos, del ejemplo que estamos viendo, no se va a arreglar el problema. ¿Sí? No se va a arreglar. Y por lo tanto, una variante es la unión de los dos, el analítico sintético. ¿Ok? ¿Qué es el inductivo? ¿Qué significa inducir? Nosotros lo que hacemos aquí en el inductivo es, primero, como dice acá abajo, hay 5 pasos que tenemos que desarrollar. La observación de acciones y hechos y registrar los mismos. Entonces, para el método inductivo tenemos que seguir estos 5 pasos. Al problema que nosotros manejamos, al objeto de estudio, lo primero que hay que hacer es observación de acciones o hechos que registran en los mismos. ¿Sí? Y anotamos eso. El segundo paso es indagar de manera científica, es decir, a través de la seguridad de lo que estamos indagando, de la información que cogemos, es totalmente verídica, real y oportuna, por parte de un fenómeno en particular. ¿Sí? Y cada uno de estos tiene una explicación propia. ¿Ok? Porque ya tenemos una evaluación científica formal. El tercero es la elaboración de una hipótesis. Entonces, ya observamos, ya valoramos, y ahora podemos sacar una hipótesis. Es decir, una posible explicación a lo que queremos, a lo que pretendemos encontrar, lo que puede ser. Lo cuarto es una deducción de predicciones a partir de las hipótesis. ¿Sí? Y lo quinto, pruebas de experimento
hacer las pruebas formales en las que estos enunciados que se dan nos dan resultados finales donde podemos confirmar o no la hipótesis que hemos planteado. ¿Ok? Son los 5 pasos que tenemos que manejar. La parte deductiva lo que hace es, a partir de una observación de los datos, nosotros deducir situaciones. La deducción se da más en la parte de un análisis social, ¿sí? En un esquema no tan técnico, no tan específico, numérico. Entonces dice, a partir del marco conceptual o teórico se formula hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se confirma o no con la hipótesis, pero es a través de una deducción, ¿sí? Más o menos el principio que nos enseñaban siempre cuando éramos más jóvenes, en las clases de lógica, ¿no? O de matemáticas. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, C es igual a A, ¿no es cierto? Un esquema de desarrollo de deducción a través de un conocimiento base. Por eso dice que se enuncia a partir de eso la hipótesis, ¿sí? Se inicia el procedimiento en el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc. ¿De acuerdo? Eso es previamente lo que tenemos que saber. Y lógicamente estos teoremas, leyes, principios tienen que ser de carácter universal. La parte cuantitativa. ¿Qué significa cuantitativo? Significa que nosotros podemos analizar las cosas, recoger información y a través de métodos numéricos basados en estadísticas vemos un desarrollo potencial hacia un lado o hacia otro lado o hacia varios lados de los objetos de estudio que nosotros estamos analizando. ¿Sí? El enfoque cuantitativo dice es aquel que recoge datos para comprobar hipótesis en relación a análisis estadístico, fíjense. Y la mediación numérica. Y con ello se establecen pautas de comportamiento y verifican teorías. Si el 90% de esto se da en esta situación, lo manejamos como una teoría de que así es, esa es la realidad porque nos da un porcentaje alto. ¿Sí? Este enfoque cuantitativo es probatorio. Lo podemos probar formalmente a través de una repetición de datos o de experimentos que se pueden dar. ¿Sí? Y es lo que normalmente utilizamos en nuestro medio bastante, el esquema cuantitativo. Como una cosa, ¿no? Cuando nosotros hacemos, a ustedes debe haber pasado, cuando hacemos una tesis y lo hacemos cuantitativamente, siempre nos dicen que debemos aprender a manejar las bases de estadísticas para poder analizar, digamos, para poder desarrollar las conclusiones que se dan en eso. Yo difiero de eso. Si yo soy formado en un área donde la estadística no la conozco, no la voy a conocer y no me interesa conocer, soy un historiador, por ejemplo. Eso lo puede hacer un estadístico, un actuario. Lo que sí tengo que saber nosotros es cómo interpretar los dos finales. ¿De acuerdo? Entonces no está mal utilizar los servicios o la ayuda o el direccionamiento de un estadístico y de un actuario para que nosotros podamos hacer formalmente y mejor todavía una tesis de carácter cuantitativo. ¿Sí? Este enfoque tiene las siguientes características. Refleja la necesidad de estimar y medir las magnitudes de los problemas de investigación. Tienen que ser medibles. ¿Sí? Se plantea un problema de delimitación sobre el fenómeno. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Sí?
Tras plantear el problema, el investigador construye un marco teórico, atendiendo a la investigación de lo anterior y realiza las comprobaciones necesarias. Es decir, hacemos experimentos de laboratorio, hacemos experimentos de simulación de situaciones que podemos desarrollar en el campo, algo que nos dé una respuesta numérica. Por lo tanto, las hipótesis se formulan en fase previa a la recolección y análisis de datos. Primero, claro, tenemos una hipótesis y la recolección de datos es la que nos va a verificar si esa hipótesis se cumple o no. Esta recolección de datos tiene que tener y atiende a una medición. Tiene que tener una base de medición. Pasamos al procedimiento aceptado y estandarizado, es decir, un solo margen o un solo tipo de medición. Los datos que se logre con las mediciones deben representarse con números siempre. Bueno, números que también se los visualiza a través de gráficos, ¿no? Se interpretan basándose en hipótesis, otra vez, que son las iniciales y los estudios previos a la teoría. Esto creo que lo repetí. Deben ser objetivos. Esto es que pueden verse afectados por el investigador. Perdón, no pueden verse afectados por el investigador. No es que yo manipule los datos. Tiene que ser totalmente objetivo. Yo he visto varias investigaciones donde el investigador manipula los datos porque no le gustó el resultado. Cuidado con eso. Se sigue un patrón estructurado y predecible. Se busca confirmar y realizar predicciones de los fenómenos que son investigados. ¿Sí? Y por último, se identifica a través de esto leyes causales y universales. Las ciencias exactas nos permiten desarrollar esto. Lo cualitativo, en cambio, es lo contrario. Son aquellas cosas o aquellas observaciones que nosotros no podemos desarrollar a través y entender y comprender a través de números, sino a través de observaciones. Y esto va más con la deducción que vimos anteriormente. Para esto lo que tenemos es que recolectar información, tenemos que analizar esa información y normalmente esta información lo que nos da son nuevas interrogantes, nuevas cosas que vamos a desarrollar, que eso tenemos que limitar. Siempre tenemos que poner un límite a eso, ¿no? Esta información se la recoge solo una vez. No hay cómo desarrollar en laboratorio. ¿Sí? No se puede manejar en laboratorio. Si queremos hacer un laboratorio para manejar esquemas cualitativos, vamos a tener situaciones y respuestas muy diferentes y además forzadas, que no van a reflejar una realidad necesariamente. ¿Sí? Por lo tanto, la desventaja de este sistema es que no posee datos precisos. No podemos comparar unos con otros tan fácilmente. ¿Sí? La ventaja es que si se profundiza en el fenómeno, hay que profundizar en el fenómeno y no solamente desarrollarlo a simple vista, ¿no? Este enfoque cualitativo presenta las siguientes características entonces. Necesitamos una revisión de la literatura que puede realizarse en cualquier fase del proceso de investigación. En la cualitativa tiene que ser unos pasos definidos. Aquí, en cambio, necesitamos ir alimentando constantemente esta revisión de la parte teórica, del marco teórico. El análisis de datos, dice, se podrá advertir la necesidad de considerar un tamaño mayor de la muestra objeto del estudio. Estudiamos nosotros de un universo de 100, cogemos una muestra de 10, vemos que de pronto no es suficiente porque tenemos diversidad de comportamientos en la observación, ampliamos la muestra. ¿Sí? La inmersión inicial en el campo se conseguirá tras la sensibilización con el entorno de estudio, es decir, tenemos que nosotros entrar con mucho cuidado al objeto de estudio a manejar. No podemos entrar tan fácilmente. No podemos entrar a un bosque y ver
directamente el comportamiento de las aves de ese bosque, por ejemplo. Tenemos que crear cierto nivel de ocultamiento para que el comportamiento natural de esas aves sea lo que realmente nos da una información adecuada. No nos tienen que ver. Si nos van a ver, se van a comportar diferente, por ejemplo. ¿Sí? El investigador pero tiene un problema, pero no sigue el proceso tan definido, ya que el planteamiento no son tan específicos. ¿De acuerdo? Es cambiante eso. Las investigaciones cualitativas atienden a la lógica y a la propia deducción. ¿Sí? Y ahí viene un hecho con una desventaja que yo creo que es la mayor. La lógica y la deducción del investigador difiere de uno a otro. Podemos ver cosas diferentes, podemos entender cosas diferentes de un investigador a otro. Por lo tanto, se necesita mucho más formalidad, mucho más objetividad y más madurez en el desarrollo de una tesis de ese tipo. Aquí no se presentan hipótesis normalmente. No sabemos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a encontrar. Simplemente vamos y analizamos, ¿sí? Pero pueden ir surgiendo la hipótesis a medida que vamos avanzando en la observación, eso sí, pero antes no, ¿sí? Y bueno, eso de aquí lo tenemos que revisar más en la parte metodológica. Esta parte sí es de pura, como toda la parte de metodología de investigación, es pura práctica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Y les pido que para la próxima clase sí lo hagamos con un poquito más de... que generen el trabajo que les voy a decir, porque vamos a hacer un ejercicio donde todos tienen que participar y va a ser calificado la participación de cada uno de ustedes. Vamos a hacer un foro, ¿de acuerdo? Que eso es una de las cosas que nos determinan que tenemos que hacer en la metodología de evaluación. Así que háganlo. ¿Qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es a desarrollar el tema en función del problema que lo plantearon. Y para eso van a seguir los pasos que tienen ahí. Es decir, la parte general, van a plantear el tema y lo van a analizar dentro de esos 4 aspectos para ver si cumplen o no. Y tiene que ser formal, digamos, no tiene que ser forzado. ¿De acuerdo? Y dentro de eso, van a redactar en el esquema del ejemplo la justificación, tomando en cuenta las partes que se vio ahí, ¿no? La parte social, la parte teórica, ¿cómo es? El desarrollo teórico, a quién le interesa y todo eso. ¿Ok? Tiene que estar bien claro y determinado eso. Y eso lo veremos en la próxima clase como un esquema de desarrollo también. ¿Sí? Muy bien. Quiero ver inquietudes de ustedes de aquí en adelante. ¿Qué inquietudes tienen como para poder desarrollar estos trabajos? Sobre todo que me llama la atención es porque solamente un grupo presentó su trabajo de problema. A menos que en este momento hayan otras personas que se hayan incorporado después y deseen presentar este momento. Este es el momento, ¿ah? Alejandra. Sí, yo tengo una inquietud. Quisiera que me ayude aclarando cuál es la diferencia entre el tema y el problema. El tema es el enunciado de lo que nosotros vamos a investigar. ¿Sí? Es el enunciado general de lo que nosotros vamos a investigar. El problema es aquello que dentro del enunciado que vamos a investigar
es de aquellas cosas que queremos resolver. ¿Sí? El tema es, ahora, yo entiendo la confusión en este momento. Del análisis, si planteamos primero un enunciado de tema, vamos al problema y regresamos al tema, es muy similar. El tema, la definición de tema y la concreción del problema sí pueden ser muy similares. Pueden ser casi lo mismo, a pesar de que tienen un contexto diferente de formulación. ¿Sí? El problema nos lleva a concretar el tema, digamos, a definir el tema. Pero pueden tener un contexto de desarrollo muy similar. Por lo tanto, el tema sería el enunciado general. A ver, déjame pensar un ejemplo así muy que se me ocurre ahora en este momento. Pero podemos ver de acá. Quisiera ver de acá. Aquí habíamos visto. Déjenme participarles de nuevo. Es una pregunta bastante buena. Veamos de lo que habíamos visto, ¿no? Ya. Ya. Veamos, aquí había esto. Decía, la ideología política de las instituciones indígenas en el Ecuador actual en el siglo XVIII. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que aquí estamos hablando del tema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? El problema es que queremos conocer qué ideologías políticas, ¿sí? Con qué ideologías políticas se planteaban en esa época las insurrecciones indígenas. Una. Dos, puede haber otro problema. ¿Qué nos interesa? ¿Conocer las ideologías o conocer cuántas y cuáles insurrecciones indígenas había en el actual Ecuador? O puede ser dos problemas, que queremos saber cuántas y qué tipo son las insurrecciones con respecto a qué ideologías políticas de la época se daban. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un planteamiento general con uno u otro problema o la unificación de dos problemas. ¿Sí? Tal vez así podemos entenderlo un poco mejor. Sí. Acá decimos análisis semiótico de las noticias de la Revolución Liberal, publicados en la prensa ecuatoriana durante los años tal. Aquí está mucho más claro, porque el problema es el análisis semiótico. ¿Sí? El problema no es cuáles son las noticias de la Revolución Liberal. Aquí estamos mucho más claros. Es el análisis semiótico del otro. Entonces aquí sí tenemos solamente un problema, que nos dice dónde y cómo lo vamos a y de dónde lo vamos a extraer. ¿De acuerdo? Perdón, ¿sí está más claro ahí? Sí, Carlos, muchas gracias. Ok, Mayra tenía algo que decir. Buenas noches con todos. Inge, bueno, Carlos, perdón. Nosotros con mis compañeras hicimos sobre el tema. No entendimos bien. No sé si nos puede ayudar corrigiendo o revisando, porque ¿Ustedes hicieron nosotros, el tema? sí, en este momento mi compañera va a compartir, A ver, voy a dejar de compartir yo. por favor. ¿Listo? Fer. Entonces, nosotros lo que ubicamos, mis compañeras, es el tema creación de un departamento financiero del paralelo B
perteneciente a segmento pequeño y mediana empresas, pymes, en la ciudad de Santo Domingo para el año 2022. A ver, veamos con respecto a lo que vimos ahora. Creación del departamento financiero de la empresa para Paralelo B. perteneciente a segmento pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Santo Domingo. ¿Verdad? O sea, ustedes van a ya, Crear. no tienen un departamento financiero. No. ¿El Y problema somos cuál es? pequeños. El problema es que no tienen un departamento financiero Ajá. que les ayude a formalizar y mejorar su manejo. A ver, ¿puede ser que una mediana empresa no tenga un departamento financiero? Sí. Lo tenemos. ¿Y cómo maneja la parte financiera? Casi todo lo maneja contabilidad. Solamente puede ser un contador o una contadora. Perfecto. Eso no es un departamento. Ujú. Totalmente de acuerdo. Del segmento, ahí yo le cambiaría medianas empresas. Una pequeña empresa no necesita un departamento financiero. Normalmente, no necesita. Ya. Una mediana empresa sí. Ok. ¿Sí? Y estamos utilizando ahí lo teórico, el espacio y el tiempo, lo que Lo nos explica. teórico es la parte financiera, contable Ajá. financiera. El tiempo para el año en la ciudad de Santo Domingo para el año 2022. Ya, ustedes quieren manejar ya formalmente este año. Ujú. Sí. ¿Qué investigación necesitan hacer para crear un departamento financiero? ¿Hace falta investigación? ¿Qué información nueva van a desarrollar ahí? ¿Qué van a crear como conocimiento nuevo? Todo el crecimiento, todo lo que es del área financiera, Sí, pero ¿qué van a investigar? que vamos a investigar. Ah, pero sí dicen abajo preguntas de investigación. O sea, tenemos una sola pregunta y dice la implementación de una dirección financiera puede contribuir al crecimiento económico y expansión de la misma. O sea, es una específica. No sería la implementación realmente, sino la implantación. Ahí confundimos siempre implementar con implantar. Sí. Entonces, No, está bien, pero yo soy el equivocado. Implementación. ya. Implantar es algo que ya está desarrollado. Implantamos un sistema informático. No implementamos, no implantamos. Ya está el sistema informático y le ponemos el nombre. Aquí es implementar. Está bien. Que puede contribuir al crecimiento económico o el control interno también podría ser, ¿no? En el área, ¿Qué le ponen eso? porque como Sí, no tenemos por lógica, área financiera, pero por lógica, un área financiera en una empresa necesitamos y nos va a ayudar a controlar mejor. O sea, la respuesta es sí. ujú, Entonces, sí, la pregunta no cabe. Acuérdense en los errores de las preguntas. Cuando hacemos preguntas que la respuesta ya está dada. La respuesta es sí. crecimiento económico y expansión. No. La implantación de una dirección financiera en las medianas empresas puede contribuir, no puede contribuir, contribuye. Ya, ahí sería como pregunta. ¿Al crecimiento económico y expansión de las mismas? La pregunta es sí. Contribuye al crecimiento económico. La pregunta sería, la implementación de una dirección financiera en la empresa del grupo Ah, del grupo B. de esta empresa. ¿Por qué? Ahí sí puedo investigar un poco. Porque puede ser que de pronto es demasiado costo. Yo no tengo unas utilidades suficientemente grandes como para poner un costo mayor. ¿Sí me entiende?
Pero nos ayudaría, si queremos crear ese departamento, nos ayudaría al control interno de la compañía, auditorías, tomas de decisiones con la gerencia, Por eso, crecimiento. entonces la respuesta es sí, otra vez. Si la Mm. respuesta es sí, ya, ¿para qué hacemos una pregunta si ya sabemos la respuesta? ¿Sí? Ahora, si Ok. ponemos la implementación de una área financiera en la empresa tal, En la eh, empresa paralelo B. en empresa paralelo B, coma. ¿Qué tipo? De contribución tiene en el crecimiento económico y expansión? Ahora sí, porque ¿qué es lo que me puede ayudar una compañía, ¿cómo se llama? Depende del tipo de negocio, que me puede ayudar un departamento financiero. ¿Qué es lo que más me ayuda? ¿Bajar costos? ¿Mejorar utilidades? ¿Mejorar rotación? Inversión. ¿Ah? La inversión. Pero la inversión es única. Mm. ¿Para qué hacer un departamento financiero si la inversión en el tiempo es única? Si no vamos en el desarrollo periódico del trabajo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ayuda? ¿A bajar costos? Sí. Yo puedo tener más utilidad bajando costos. Ahí tengo un crecimiento económico. Expansión de las mismas, expansión del negocio. ¿Ok? Entonces necesito incrementar las ventas. ¿A través de qué? De análisis de productos, de precios, de ver competencias. El sistema financiero me puede ayudar ¿cómo se llama esto? A hacer un análisis periódico mes a mes de qué es lo que se vende más, cuándo, con quiénes, ¿sí? Ujú. Porque, ojo, departamento financiero no es solamente poner contabilidad de registro, ¿no? Es estar viendo constantemente dónde gasto más, dónde gano más, en qué gano más, en qué pierdo, qué es lo que más rotación tiene. Analizar el inventario para que no esté inventario muerto. ¿Sí? Entonces quedaría por ahí. Pero hace falta más para terminar el problema, ¿no? El problema es que no tienen un departamento financiero. La pregunta puede ser también, acuérdense del por qué. ¿Por qué estamos creando el departamento? ¿No? ¿Por qué no hay un departamento financiero al momento? Pueden ser una o varias razones. Y eso es lo que van a investigar. ¿De acuerdo? Pero la pregunta, ¿cómo lo Eso. ubicamos? ¿Por qué al momento no existe un departamento financiero que permita el desarrollo del negocio? ¿Sí? La otra, ¿cómo establecemos el cómo? ¿Cómo establecemos las funciones? No, espérate. ¿Cómo establecemos las responsabilidades concretas de un departamento financiero en nuestro negocio? ¿Qué responsabilidad le quieren dar? ¿Sí? Pero faltaría que enuncien el problema y todo eso, ¿no es cierto? ¿Está más claro ahí? Sí, bastante claro. Ok. Porque nosotros lo que teníamos ahí es la formulación del problema es que no teníamos departamento. Pero ahí están las preguntas. Del problema, lo que acabamos de hacer. Entonces ahora Muchísimas hagan el gracias. ejercicio diferente, hagan el ejercicio completo de acuerdo a las diapositivas. O sea,
ya tienen el tema determinado, pero pongan dónde está definido cada parte del tema, las 4 partes que debe tener el tema. Identifiquen eso. Ok, entonces sí estamos encaminados en lo Sí. que hicimos. Sí. Ya, muchas gracias. Ok, digamos, ahora sí están encaminados. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que quieran concretar? Que tenemos unos 10 minutos. Bueno, esperaría que esté entonces entendido lo que vimos ahora para la próxima clase, ¿no? ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Hasta la otra semana. Buenas noches, gracias. Hasta luego.